También soy madre y esta mañana estuve en una conferencia sobre la Ley 1620 en Colombia sobre acoso escolar y me pregunté acerca de la política pública de acoso escolar. Hola, esto es Sin Culillo, es decir, sin miedo a lo político, y estamos hablando desde políticas públicas, micropolítica y complejidad. Bien, pues el contenido de la Ley 1620 en Colombia es particular porque es la ley que define los grandes lineamientos que hay sobre acoso escolar en el país. Y en realidad la ley se llama como Sistema de Convivencia Escolar y Formación para la Ciudadanía. Incluye distintos niveles de la educación en donde se deben tomar unas medidas activas para prevenir, pero también para atender el acoso escolar. Uno, o digamos los dos elementos que me llamaron la atención tanto de la presentación como después revisando la ley es pues que primero se consolida una serie de rutas y de protocolos para la atención del acoso escolar, y bueno, para quienes estén familiarizadas y familiarizados con el tema de acoso escolar, pues esto tiene que ver con el bullying, el ciberbullying y todas las formas de violencia que puedan surgir en el ámbito de las etapas educativas, porque incluye distintos niveles de la educación. Y el segundo elemento que me llamó la atención es que hay una suerte de acompañamiento multisectorial, es decir, que se establece como una estrategia donde entran a interactuar diversos actores, entidades públicas y también, pues, digamos, actores privados, incluyendo, por supuesto, las familias, para, pues, desarrollar, ¿no? O, entre comillas, implementar estos lineamientos sobre el acoso escolar. Esto es una ley. Acá quiero hacer como un paréntesis, y es decir, la ley de acoso escolar no es la política pública de acoso escolar, y para estudiar la política pública de acoso escolar tendríamos que remitirnos a una mayor cantidad de documentación, pero sobre todo a la discusión con diferentes actores que están involucrados dentro de esta política pública. Ahora, pues esos lineamientos que están dentro de la ley 1620 en Colombia, pues son los lineamientos que expresan claramente, uno, el deber ser, de cómo los ambientes educativos deben estar libres de acoso y sobre todo libres de cualquier forma de violencia, y están incluyendo allí la violencia sexual. Pues esos lineamientos sobre el deber ser lo que hacen también es establecer una serie de responsables, asignar responsabilidades, que es lo particular tanto de las rutas como el acompañamiento multisectorial y esos responsables. Lo peculiar es que al distribuir las responsabilidades se asignan unas responsabilidades muy claras y específicas, por ejemplo, a las instituciones educativas. ¿De qué instituciones educativas estamos hablando? De preescolares, ¿sí? De colegios, escuelas, estamos hablando, por ejemplo, de universidades o instituciones de educación superior, pero también asigna unas responsabilidades, por ejemplo, a la Fiscalía en el caso de que se cometan delitos. Ahí hay como unas tipologías de las violencias que ocurren en el ámbito escolar y algunos son considerados delitos, entonces entra la Fiscalía a hacer la investigación, pero también se asignan unas responsabilidades a las familias, y yo creo que esto es muy importante hablarlo desde la micropolítica porque la asignación de responsabilidades a las familias también es muy clara legalmente. Yo quisiera saber si ustedes conocen el contenido de la ley 1620 y si en los colegios, en las instituciones educativas donde usted estudia o donde usted trabaja o a donde van sus hijas y sus hijos o sus familiares, pues se les ha explicado el contenido de esta ley de acoso escolar y las diferentes formas de violencia. Me parece que es importante saber si este tema ha sido ampliamente difundido o no, y pues le agradezco que responda a esta pregunta en los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención también de esas rutas, protocolos, asignación de responsabilidades, el tema multisectorial, digamos, cómo esto se relaciona con la micropolítica? Pues primero, ese reconocimiento de los distintos niveles de violencia y de acoso, pues porque sin duda cuando estamos en nuestras etapas de formación, que además yo creo que son toda la vida, pero cuando estamos en etapas de formación donde vamos a instituciones de educación, asistimos a instituciones de educación, pues ocurre una innumerable cantidad de situaciones y de relaciones que están mediadas también por, digamos, la discusión, el conflicto, que puede ser un conflicto, pues digamos, entre pares, etcétera, pero que en algún momento puede llegar a escalar. Y sobre todo en el escalar, pues es cuando yo les decía, ya se tipifican, por ejemplo, delitos que pueden ocurrir en el marco de las instituciones educativas. Y yo creo que es muy importante conocerlos porque, por ejemplo, todas las violencias de género, todas las violencias sexuales, todas las violencias de acoso donde existe una asimetría de poder, es decir, por ejemplo, donde profes
acosan a sus estudiantes, y en esto me refiero a acosarlos en términos, por ejemplo, académicos o psicológicos, pues ya van configurando un tipo de relación y de conflicto que va mucho más allá, digamos, de esas situaciones de violencia o de situaciones de acoso que se deben resolver al interior de esas mismas instituciones educativas, que igual deben tener las rutas para su atención. Y cuando ya se escala ese nivel de violencia, pues es obligatorio informar a las autoridades correspondientes. En este caso, por ejemplo, en una parte para la asistencia en salud, asistencia psicológica o asistencia médica, o por ejemplo también para la asistencia de las entidades que deben investigar los casos que ya son, pues digamos, muy de aplicación de violencia física que dañe a la otra persona. Y pues también en esta ley y sus lineamientos se reconocen estas asimetrías de poder. Y ese es un reconocimiento que siempre es muy difícil desde lo micropolítico, porque se entiende como que el escenario escolar o de formación, etcétera, es un escenario lleno de arcoíris, maripositas, florecitas muy felices, pero donde sin duda ocurre buena parte de la reproducción de esos sistemas de violencia y de privilegios basados en el poder que de manera muy silenciosa van haciendo mella en los individuos. Así que es un reconocimiento que me llama la atención, porque poner de acuerdo a, por ejemplo, un Congreso o a otras entidades públicas para haber emitido esta ley sobre ese asunto de las asimetrías de poder, pues es un gran logro de la democracia. Y también pues me llama la atención esa asignación de responsabilidades a las instituciones educativas y particularmente a los colegios. Y voy a hablar un poquito más sobre los colegios privados, porque muchas de estas formas de violencia son sistemática y estructuralmente ocultadas por los colegios privados, porque pues se entiende de una manera desde como la convención social que más o menos, digamos, baja la categoría, baja la representación de confiabilidad en esos colegios, y por tanto entonces tendrían menos clientes, ¿sí? menos personas en disposición a pagar matrículas. Y yo he conocido de casos, de múltiples casos, donde ocurren hechos de violencia pues increíblemente horribles al interior de los colegios privados, y que no se hacen públicos precisamente por respetar alguna suerte de prestigio de estas instituciones educativas. La ley es clara, asigna responsabilidades claras a los colegios, y los colegios no pueden omitir el hecho de que cuando ya se pasa de acoso o de situaciones, digamos, conflictivas entre pares a violencias, ¿sí? Violencias de diferentes tipos, deben reportar a las autoridades. Y en el caso de que los colegios no lo hagan, en el caso de que las instituciones educativas no lo hagan, es responsabilidad de las familias hacerlo. Yo creo que esto es muy importante y debería ser de una difusión amplia. De todas maneras, pues cada una y cada uno podría googlear por su cuenta para pues, encontrar la información pertinente, pero también para encontrar y buscar la información pertinente dentro de su colegio, porque los colegios o las instituciones educativas en general deben tener consideradas las rutas y los protocolos para atención de las violencias, las distintas violencias escolares. Y lo siguiente que me llama la atención es que pues hay que tener muy claro que se consolida una política pública sobre el acoso escolar no en el momento en que se emite esta ley, no en el momento en que se aprueba y entra en vigencia, etc. Hay una política pública de acoso escolar en el momento en que toda la comunidad educativa, toda la comunidad escolar está vinculada a estos procesos. Y ahí hay directivas, ahí hay instructores, ahí hay profesoras y profesores, ahí hay familias, ahí hay estudiantes, ahí hay personal administrativo. Quiere decir que, y obviamente también la participación de las autoridades administrativas, o sea, de lo que en genérico se llama el Estado. Y como ahí hay toda esa participación dentro de la política pública y hay una asignación de responsabilidades, lo que resulta más duro creer es que aún hoy en día, 2024, se siguen ocultando las violencias, las distintas formas de violencia que ocurren en las instituciones educativas. Porque toda la comunidad está involucrada y tiene asignación de responsabilidades legales específicas en ese sentido. Así que como este es un tema que es mucho más visible en lo micropolítico, tiene que ver con su cotidianidad, yo le invito a que no haga caso omiso de su responsabilidad legal, y si usted conoce de algún caso de violencia escolar, lo denuncie, revise las rutas y protocolos, pero lo denuncie de manera asertiva, porque no solamente es un deber ciudadano, sino que es su responsabilidad
porque también es responsabilidad de todas y todos cuidarnos de las distintas formas de violencia. Perdamos el culillo, perdamos el miedo a lo político, actuemos y sepamos que tenemos respaldo, en este caso, de una obligación legal para denunciar las distintas formas de violencia que ocurren en los ámbitos escolares en distintos niveles. Muchas gracias por ver, le agradezco si se suscribe, comparte, le da like y nos vemos en la próxima Sin Culillo a lo Político.